Buenos días, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre las fuentes de derecho. Bueno, ¿qué son las fuentes de derecho? Estos son eventos y tradiciones del pasado que permiten la creación, la modificación o incluso la extinción de normas jurídicas. Estos pueden ser tratados, constituciones, códigos de costumbre, el derecho natural o la jurisprudencia. Los tipos de derecho que vamos a abarcar en este video van a ser las fuentes materiales, fuentes formales y fuentes históricas. Buenos días, soy la compañera Carol John y les vengo a explicar qué son las fuentes de derecho histórico. En primera instancia, estos son los documentos, textos o prácticas que se han estado dando antes de tener un derecho actual. También estos no tienen una vigencia jurídica, pero son fundamentales para comprender una evolución que puede tener un derecho y también puede ser que sea modificable para que tenga algo concreto al fin y al cabo para que nos ayude a nosotros. Un claro ejemplo es la Constitución Federal de México. Esta se declaró en la Constitución de 1824 y pues podemos ver que ha evolucionado durante un tiempo bastante largo, pero al fin y al cabo es algo que nos beneficia a nosotros y a todo nuestro país. Bueno, les voy a presentar las fuentes de derecho formales. Las fuentes de derechos formales es un mecanismo y un proceso que se tiene que pasar para que una norma sea creada. Este procedimiento determina cuándo y en qué circunstancia una norma es considerada válida y obligatoria dentro de una comunidad o sociedad. Dentro de esta fuente podemos observar que se encuentran la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios de derecho. Un claro ejemplo es la Ley General de Salud, que pertenece a la legislación. En esta ley se tiene que los servicios públicos sean para todo el país, incluyendo la responsabilidad del Estado dentro de estos derechos. Doctrina. Se tratan de estudios científicos realizados por jurídicos acerca del derecho, ya sea por la sistematización de sus preceptos o con la finalidad de interpretar sus normas y señalar la manera en que se podrían o se deberían de aplicar dichas normas. Un ejemplo serían los libros y manuales jurídicos escritos por expertos. Principios generales del derecho. Son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, de tal manera que el juez y magistrados pudieran llegar a la misma solución que el legislador hubiera llegado si estuviera presente o habría establecido. Un ejemplo de esto sería que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento, es decir, que tú desconozcas una ley no te libra de cumplirla. La jurisprudencia es la interpretación que la ley hace en los tribunales, cuando la aplicación a 5 casos concretos sometidos a ellos y la generalizan. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea jurisprudencia, se convierte obligatoria y todos los tribunales inferiores que la República deben acatarla y aplicarla. La jurisprudencia puede ser en 2 tipos: interpretativa, que ésta cumple con la función de interpretar a la ley, y la otra es la integradora. Su función es la de cubrir las lagunas que pueden existir en las leyes. Un ejemplo de la jurisprudencia es el que la Suprema Corte de Justicia determina una ley específica que permite el despido sin justificación. Es inconstitucional porque viola el derecho al trabajo digno. Esta decisión se convierte en jurisprudencia, lo que significa que todos los tribunales inferiores están obligados a seguir este criterio en casos futuros similares.
Legislación. La legislación es el cuerpo de reglas que permiten ordenar la vida de un territorio. Se trata del ordenamiento jurídico que establece cuáles son las acciones o conductas prohibidas y cuáles son aquellas que se encuentran permitidas o que resultan obligatorias en determinadas circunstancias. Un ejemplo de eso puede ser comprar un automóvil para realizar la operación de manera legal y luego conducir el vehículo sin quebrantar ninguna norma. Para esto se deberá respetar todo lo establecido por la legislación. Necesitará, por ejemplo, completar formularios, firmar documentos y llevar algunos papeles y credenciales. Fuentes reales. Estas son causas o motivos sociales, económicos, políticos o culturales que determina el contenido de la norma jurídica. Deben ajustarse a la realidad del pueblo de tal manera que el sistema jurídico sea el adecuado para la realidad social, de manera que su existencia sea útil y aplicable. Un ejemplo sería la reforma política electoral del 2014, que plantea cambios importantes y ordena la redacción de una ley general de partidos políticos que establezca sistemas uniformes de coaliciones de procesos electorales federales y locales. La costumbre. Esta es una práctica implicada en una sociedad y considerada como obligatoria. Es el derecho nacido consuetudinario. Asimismo, la costumbre presenta tres acepciones de acuerdo con su aplicación hacia las normas jurídicas. La primera es con arreglo a derecho, la segunda en contra del derecho y la tercera como forma supletoria de la ley. Un ejemplo sería la celebración del 1 de mayo, que se conmemora el Día del Trabajo, ya que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo consigna que este es un día de descanso obligatorio. Por lo tanto, esta es una costumbre que marca la ley.